Imagina esto, vuelas en un helicóptero sin ventanas, el viento golpea con furia tu rostro y el rugido de los motores apenas logra ahogar el sonido de las balas que suben desde la selva. Estás colgado a medias fuera de la aeronave, con todo tu cuerpo expuesto, y tu única misión es disparar una ametralladora contra enemigos que solo piensan en derribarte. Parece una locura, ¿verdad? Sin embargo, miles de jóvenes aceptaron este puesto en Vietnam, uno de los más aterradores y arriesgados de toda la guerra. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de los artilleros de puerta, para entender lo que realmente significaba ocupar ese asiento maldito en el conflicto más crudo de su generación. Cuando los primeros helicópteros estadounidenses llegaron a la selva vietnamita, no eran las máquinas de guerra blindadas que muchos imaginan. Eran simples transportes aéreos, tripulaciones de 3 hombres, piloto, copiloto y jefe de mantenimiento, que llevaban tropas o suministros de un lugar a otro. Eran, en esencia, camiones voladores, sin blindaje, sin armamento, y bajo la ingenua idea de que la movilidad aérea les daría ventaja sobre un enemigo oculto en la maleza. Pero la realidad los golpeó con brutalidad. Casi la mitad de los helicópteros desplegados acabarían estrellados o derribados, y el fuego enemigo fue la principal causa de esas pérdidas. Ante el espantoso número de aeronaves cayendo como patos indefensos, los mandos se dieron cuenta de que volar hacia una zona hostil sin posibilidad de responder era prácticamente un suicidio. La primera solución fue improvisada pero inmediata: quitar las puertas y colocar al jefe de tripulación con una M60 en las manos. Así, disparaban desde el aire mientras el helicóptero maniobraba para esquivar proyectiles. El resultado no era perfecto, la puntería era dudosa y el riesgo para el tirador era inmenso, pero al menos ya podían devolver el fuego. Poco después nació el puesto oficial de artillero de puerta, el famoso acompañante del piloto, encargado de cubrir el flanco opuesto al del jefe de tripulación. Su trabajo iba más allá de apretar el gatillo. También debía vigilar que las palas del rotor y el tren de aterrizaje no chocaran con nada, ayudar en emergencias dentro de la cabina, cargar y descargar heridos o equipo, y, sobre todo, abrir fuego sin descanso cuando la emboscada llegaba de golpe. Aunque muchos lo imaginan disparando a ciegas hacia la selva, la verdad es que estos hombres estaban muy bien entrenados para coordinarse con el resto de la tripulación y con los movimientos del helicóptero. Debían calcular el ángulo de tiro y ajustar la puntería a blancos en movimiento mientras ellos mismos volaban a gran velocidad. No se trataba solo de disparar, había que anticipar hacia dónde moverse y compensar el impulso de la aeronave. Una tarea mucho más complicada de lo que cualquiera podría pensar. Con el paso del tiempo, la improvisación dio lugar a mejoras más sistemáticas. Las ametralladoras comenzaron a montarse en soportes giratorios en las puertas, lo que permitía disparar con mayor estabilidad en medio de las vibraciones del vuelo. Algunos artilleros, buscando aún más libertad de movimiento, colgaban sus M60 de cuerdas elásticas sujetas al techo para poder cubrir un ángulo mayor. Muy pronto, estas armas demostraron ser un recurso invaluable en los Huey, el icónico helicóptero de la guerra. A partir de ahí, comenzó la era del vamos a ver qué más podemos acoplarle a este aparato. Tripulaciones creativas empezaron a probar con cohetes, lanzagranadas e incluso miniguns capaces de escupir miles de balas por minuto. Aunque muchas de estas adaptaciones no seguían ninguna regulación oficial, resultaron tan eficaces que el ejército terminó por adoptarlas y darles forma en nuevos modelos de helicóptero diseñados exclusivamente para atacar. Primero las versiones artilladas del U-1 y finalmente el A-1 Cobra, el primer helicóptero de combate puro de la historia. Pero más allá de las mejoras tecnológicas, la rutina del artillero de puerta era un péndulo entre la calma interminable y el horror absoluto. 9 de cada 10 vuelos eran horas monótonas de vigilancia sobre la jungla, sin nada que romper la monotonía. Pero en ese otro 10%, el infierno se desataba en segundos, y aquellos soldados que habían pasado días aburridos mirando hojas verdes de pronto deseaban con desesperación volver a esa aburrida calma. Y eso era solo el principio, porque además de disparar, tenían que preocuparse de algo mucho más básico: no salir volando del helicóptero en medio de una maniobra. Imagínalo, vas colgado de un helicóptero que avanza a más de 150 km por hora, a veces apenas rozando la copa de los árboles, y lo único que te separa del vacío es un cinturón similar al de un automóvil. Sí, más de un artillero terminó cayendo, y no todos sobrevivían. Para reducir el riesgo, la mayoría prefería un arnés especial llamado monostrap, una especie de arnés de cuerpo completo que se enganchaba al suelo o al lateral de la cabina. Eso les daba libertad para inclinarse hacia afuera y disparar en mejor ángulo, aunque en realidad no garantizaba seguridad. Lo único que hacía era evitar que murieras en la caída,
quedabas colgado en el aire, balanceándote, hasta que tus compañeros pudieran arrastrarte de vuelta. Una experiencia capaz de helarle la sangre a cualquiera. El peligro era constante. Una maniobra brusca para esquivar fuego enemigo podía lanzarte fuera de la aeronave en un instante, y si el helicóptero era alcanzado, la fuerza centrífuga podía sacarte disparado. No es de extrañar que este puesto se ganara la reputación de ser el asiento más maldito de todo el Vietnam. La leyenda decía que la esperanza de vida de un artillero en combate era de apenas 5 minutos. Aunque esa cifra no fuera exacta, sí reflejaba una verdad cruel. Los artilleros de puerta sufrían las tasas de bajas más altas de todas las tripulaciones, ya que eran los blancos más expuestos y los primeros a los que apuntaba el enemigo. Las misiones tampoco ayudaban. Una de las más arriesgadas eran las evacuaciones médicas, conocidas como dust-offs. Imagina entrar en una zona de combate activa con una gran cruz roja pintada en tu fuselaje que, en teoría, debía protegerte según las reglas de la guerra. En la práctica, esas reglas eran papel mojado. Los helicópteros sanitarios eran blanco constante del Vietcong, y por eso terminaron incorporando artilleros de puerta para protegerse. Estos hombres no solo disparaban, también ayudaban a subir heridos bajo fuego enemigo, e incluso se lanzaban a tierra para arrastrarlos hasta la aeronave. Debían elegir en segundos quién podía ser evacuado primero y quién tendría que esperar al siguiente viaje, sabiendo que esa espera podía significar la muerte. Pero no todo era rescatar heridos. Muchas veces, las tropas en tierra quedaban rodeadas y pedían apoyo aéreo como último recurso. Los helicópteros descendían a toda velocidad, mientras los artilleros barrían con fuego para abrir un pasillo. Soldados desesperados se lanzaban a bordo mientras las balas golpeaban la chapa del aparato. Y aún en esos momentos, algunos artilleros seguían disparando pese a haber sido heridos de muerte, aferrándose a la ametralladora hasta su último aliento. Las historias abundan. Se cuenta de un joven artillero que, tras abatir a un grupo enemigo, saltó de la aeronave al ver que uno de ellos seguía con vida. Sin avisar a su tripulación, cargó al herido en sus hombros y, al darse vuelta, descubrió con horror que su helicóptero ya había despegado sin él. Quedó solo, sin radio ni arma, en plena selva enemiga. 20 minutos después, cuando su tripulación notó su ausencia, regresaron a buscarlo, no sin antes recibir la reprimenda de su jefe por abandonar el puesto. De milagro, habían llegado antes de que lo encontrara el enemigo. Y en cuanto a la protección de estos soldados, era casi un chiste cruel. Los helicópteros no podían llevar blindaje pesado porque necesitaban ser ligeros y maniobrables. El fuselaje era tan delgado que las balas lo atravesaban como si fuera papel, y los artilleros, que disparaban desde puertas abiertas, estaban completamente expuestos. Se les entregaban chalecos antibalas diseñados contra metralla, inútiles frente a los disparos de una K-47. Eran tan pesados e incómodos en la humedad sofocante de Vietnam que muchos preferían no usarlos. También existía una pieza de cerámica llamada check and plate que podía detener munición ligera, pero su peso reducía tanto la movilidad que terminaba siendo un estorbo. La mayoría confiaba más en su rapidez y en la potencia de fuego que en cualquier blindaje. De hecho, su verdadera protección era simple: entrar, disparar lo necesario y salir lo más rápido posible. Mientras tanto, los artilleros no solo eran las manos que sostenían la ametralladora, también eran los ojos de la tripulación, vigilando cada movimiento en la jungla desde arriba. Y lo hacían sin visión nocturna, sin sensores térmicos, sin cámaras modernas. Solo la vista humana contra un enemigo experto en camuflaje. Tenían apenas segundos para decidir si lo que veían era un guerrillero emboscado o un campesino trabajando su campo en el lugar y momento equivocados. Esa ambigüedad llevó a tragedias inevitables, errores y también a decisiones brutales que marcaron para siempre la memoria de quienes sobrevivieron. Casi todos los artilleros de puerta fueron testigos de la muerte de sus propios compañeros. Muchos regresaron a casa con heridas físicas y la mayoría con cicatrices psicológicas imposibles de borrar. Sin embargo, aquellos jóvenes temerarios ayudaron a escribir un capítulo decisivo de la guerra aérea moderna. Fueron pioneros de tácticas que, a pesar del horror, se convertirían en la base de la doctrina militar de helicópteros durante décadas.